Hola, estimadas estudiosas, me complace saludarlas. Les habla su docente Lisette Sánchez. En esta oportunidad voy a compartir con ustedes algunos lineamientos para aclararle y direccionarles respecto a la entrega número 2 del proyecto de aula, el cual ha generado algunas inquietudes y dudas en ustedes, especialmente en aquellas personas que por alguna u otra razón no pudieron asistir a clase. Este cuadro que estamos viendo en pantalla es un cuadro en Excel que les he remitido aproximadamente 2 o 3 veces a cada una de ustedes a sus correos electrónicos y consiste en el resumen que tiene por asignatura de lo que deben entregar en cada uno de los cortes, la competencia a desarrollar y la evaluación que tiene cada entrega. Para el caso de inteligencia y creatividad, en un primer momento ustedes de alguna manera entregaron los 20 artículos en PDF, los cuales me los entregaron en un CD, ¿verdad? Cumplieron perfectamente con esa meta. Ahora vamos a pasar a la segunda entrega y segunda parte de la investigación en el aula, en la asignatura de inteligencia y creatividad, y se refiere a una creación de base de datos de artículos relacionados con las variables inteligencia y musicoterapia en niños. Estas variables no son extrañas para ustedes porque son las mismas que les permitieron hacer la búsqueda en el primer corte y por supuesto la consecuente entrega de los 20 artículos en el CD. ¿Cómo vamos a crear esa base de datos? Esa base de datos la van a crear ustedes con el programa Excel que tienen en sus computadores, ¿verdad? Es bastante sencillo. Vamos a abrir aquí el Excel. ¿De qué se trata crear la base de datos? El primer elemento que necesitan para crearlo son los 20 artículos y ya los tienen, ¿verdad? Porque ustedes tienen una copia de esos 20 artículos que en algún momento en el primer corte me facilitaron. A través de la plataforma de Excel, sencillamente vamos a crear unas columnas, ¿verdad? Que debe contener en un primer momento autor. En un segundo momento va a tener nombre de la publicación, nombre del artículo. Una tercera columna que va a llevar nombre de la revista o base de datos de la cual se obtuvo el artículo, pero principalmente el nombre de la revista, año, ¿verdad? Año, volumen, número y página, que generalmente pueden ir de la 12 a la 58. Estos datos, todos completamente los tiene usted en los artículos que bajó de la red de las bases de datos, de manera que va a ser una simple y sencilla transcripción de esos datos relevantes a pasarlos acá a esta base de datos pequeñas, ¿sí? Aquí hay una pestaña que se llama datos y hay algo que se llama desde Access y le permite a usted definitivamente ir creando su propia base de datos con estos nombres. Esto de autor, nombre de artículo, nombre de la revista, año, volumen, número y página, lo hace con cada uno de los 20 artículos, de manera que deben haber entonces 20 referencias por cada 20 referencias en su base de datos. Eso es lo que hay que hacer para inteligencia y creatividad en términos de la entrega del segundo corte de proyecto de aula. Bien, pasando a psicoanálisis, tenemos que en un primer momento revisó artículos de manera general que contemplaran las dos variables, el psicoanálisis y la musicoterapia en niños, ¿verdad?
y se hizo un estado del arte el cual algunos me entregaron sencillamente como un discurso descriptivo y otras me decidieron entregar un formato que ya tenían útil y especial para hacer este tipo de estado del arte. En este momento acepté cualquiera de las dos modalidades de la presentación para no complicarnos y de alguna manera rescatar lo que era realmente importante, que era el contenido de la entrega, el contenido de la ficha o del texto. Para la segunda entrega, tal como está aquí resaltado en naranja con letra amarilla, hay que buscar 5 artículos más. Bien, 5 artículos más. Y con esos artículos debe tener en cuenta el autor, el título, el año de publicación y palabras claves. Es decir, debe hacerme un estado del arte en la ficha con la que cuentan el resto de sus compañeras, que apreciaría mucho la compartieran con aquellas que no la tienen, para poder entregarlo. Me van a entregar el CD con los 5 artículos encontrados más la ficha que realizaron de esos 5 artículos. Esto es para psicoanálisis. ¿Cuáles son las mismas variables? Psicoanálisis y musicoterapia, ¿verdad? No es una entrega diferente, no es una entrega compleja. Aquí simplemente le pido 5 autores en fichas, 5 artículos. Para personalidad, voy a pedirles para este segundo corte que por favor me entreguen, tal como reza en este cuadro que ustedes tienen. Dice: presentación de un número no inferior a 5 artículos por cada estudiante relativos a la pregunta de indagación temática. Recuerden muy bien que se trataba de los rasgos de personalidad agresivos o agresividad en adolescentes y musicoterapia. El formato del artículo es en PDF y deben entregarlo en medio digital o en disco compacto. Debe haber el abstract o resumen de esos 5 artículos en donde se sinteticen los hallazgos de la búsqueda. Nada diferente a lo que han venido haciendo inclusive en otras asignaturas. Aquí solo van a trabajar con 5 artículos a los cuales se les van a dedicar para hacer su respectivo detalle de referenciación bibliográfica y de abstract a través de, o resumen a través de ficha o a través del escrito. Bien, y en pruebas psicológicas, obviamente lo resaltado nuevamente para el segundo corte, se trata pues de la presentación de nombre del semillero, misión, visión, eslogan, logotipo, metodología de la investigación y áreas de investigación de la psicología jurídica, para dejar sentado la fundamentación de lo que sería el inicio de un proyecto llamado Semillero de Investigación en Psicología Jurídica. Estas serían pues las entregas que habrían que realizar. Vamos a repasar entonces. En inteligencia y creatividad se parten de los 20 artículos de alguna manera que ya tenían para hacer la respectiva base de datos en Excel o en algún otro software que ustedes trabajen con base de datos, pero que les permita sintetizar con esos 5 aspectos que expliqué anteriormente el hallazgo de los artículos. Para psicoanálisis, 5 artículos más, pero esta vez, a diferencia de solo entregarlos, van a hacerle la ficha bibliográfica con estos indicadores descriptivos. La palabra estado del arte no debe asustarlas, se refiere más bien a mostrar qué contienen esos artículos y de qué tratan y por qué serían importantes para utilizarlos en su referenciación. Y en personalidad se trata también de una entrega no inferior de 5 artículos en donde van a hacer nuevamente el trabajo de descripción, de resumen y de ficha bibliográfica. El objeto
es un poco que vayan familiarizándose poco a poco con las bases de datos que en algún momento les expliqué en una clase cómo podían trabajarse, y aprendan de alguna manera a familiarizarse no solo con las bases de datos, sino con la descarga de documentos, con la selección adecuada de artículos que manejen las variables, e ir de alguna manera sentando bases de datos para futuras propuestas propiamente de preguntas de investigación. Bien, espero haber sido clara, precisa en cuanto a lo que tienen que entregarse en cada corte. Reitero que esto que les estoy mostrando en pantalla, este cuadro en Excel con las diferentes pestañas, los tienen ustedes en su correo electrónico, que lo he enviado ya en 2 o 3 ocasiones. Bueno, gracias por su atención y nos vemos en el aula de clase. Éxito en su trabajo de entrega del segundo corte del proyecto de aula. Hasta luego.